Continúo. Creo que este es el número 3 o 4 de los vídeos que estoy grabando para el Laboratorio del Amor al Miedo, Inteligencia Artificial y Trastienda de la Investigación, sección cuaderno de quejas para los gestores de la administración, gestores de la gestión de la investigación en la Universidad de Málaga. En respuesta a ellos, he estado contando pues estas casuísticas de la pequeña gestión y ¿qué se deduce de todos estos ejemplos? Pues se deducen dos cosas importantes. Uno, que hay verdaderamente problemas estructurales, y dos, que hay verdaderamente problemas de personal y de recursos humanos. Con respecto al problema número 2, el del personal, a veces incluso, de verdad, y lo digo un poco, tomároslo con humor, yo me lo tomo también así con humor, pero a veces más que incluso tiempos sustraídos pues por problemáticas, a veces yo he llegado a preguntarme si no hay una especie de sabotaje implícito, ¿no?, de la gente de administración contra nosotros, porque a veces parece que en lugar de compañeros y colegas en otra sección de lo que sea, ¿no?, de la universidad, pues somos como, hay como una suerte de enemistad o de animadversión o algo así, ¿no? A veces yo me lo llego a plantear, porque esto en Francia se ve, ¿no?, los sabotajes implícitos, ¿sabes?, que no te pones en huelga, pero como haces como una especie de huelga, ¿no?, interna, para que las cosas no pasen, ¿no? Pues yo a veces me llego a preguntar esto, pero bueno, luego volveré para detallar un poco mejor este tema de los problemas del personal. Y evidentemente vamos ahora con los problemas estructurales, ¿vale? Claro, esto no es solamente de la Universidad de Málaga, esto por lo menos en el ámbito europeo yo creo que es general, ¿no? La administración francesa es famosa también, y lo único que me parece que la administración francesa tiene algunas ventajas con respecto a la española. Por ejemplo, en la administración francesa existe algo que se llama derecho al error para todos los ciudadanos. Es decir, si tú haces mal tu declaración de la renta o te equivocas en algo o tienes algún fallo, luego siempre tienes un periodo muy amplio de corrección, ¿no? Que no sé si en un principio, en primera instancia son 3 meses, pero si el trámite ya ha pasado a ejecución o a algún tipo de resultado, ¿no?, administrativo, pues te dan otro periodo más largo y tal. Eso se agradecería mucho. Luego, por otro lado, la Universidad Francesa sí que es verdad que también tiene trámites administrativos, pero no al nivel que tenemos nosotros. O sea, los niveles de investigación son más ligeros que los niveles civiles. O sea, lo que es llevar al día toda la administración civil de ciudadana común es más complejo que llevar los trámites de la universidad. Sin embargo, en España no. En España son difíciles los trámites de administración civil, como cualquier ciudadano, pero los de la universidad son todavía muchísimo más difíciles, ¿no? Entonces, esto es la revisión que queremos hacer, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Eso sí lo observé yo cuando llegué a Francia, que no entendía la lógica administrativa francesa. Y ellos tampoco entendían por qué yo no entendía, y es porque cada administración, cada país tiene su historia administrativa y tiene su forma de leer los documentos, su forma de interpretar, sus diferentes formatos y escalas de trámites, ¿no? Entonces, es muy curioso porque los franceses en general, ¿no?, la administración francesa en general, cuando le haces preguntas sobre trámites que para ellos son normales y corrientes, te miran como, esta persona, ¿de dónde viene? ¿Qué le pasa?, ¿no? Y es porque la lógica administrativa francesa es de una manera, no coincide con la española. La lógica administrativa española es de otra manera y la inglesa de otra. Bueno, pues igual que a los franceses nos pasa a nosotros en España, que nos creemos, o la gente de administraciones en general en España se creen que la lógica administrativa española es universal, y por eso nos piden cosas al extranjero que es imposible que se las traigamos de vuelta, porque es que son otras lógicas administrativas y no coinciden, ¿no? Esto lo comentaba nuestro decano de letras, Juan Antonio Perles, lo comentaba sobre un grado
de dos, o sea, un doble grado, triple grado, conjunto que va a inaugurarse este año en la Universidad de Málaga sobre estudios europeos, y él lo comentaba con respecto al ministerio, pero es que esto no ocurre en todas las administraciones, ¿no? Entonces cada uno cree que su administración es la lógica universal, y esto no es así. De eso, de entrada, habría que partir de esa base, ¿no? Luego, otra cosa que, claro, todo esto tiene una historia muy antigua. La historia administrativa, el derecho administrativo, es una historia muy antigua y muchos superpuestos, ¿no? Cosas que se conservan, otras que se renuevan, que se suplen por trámites nuevos, documentos nuevos, formularios nuevos, lo que sea. Todo eso tiene una historia muy antigua. Pero a mi modo de ver, aquí hay lo que es toda la burocracia contemporánea, que es a lo que se refería Max Weber, la burocracia contemporánea que alcanza a la universidad y a todas las instituciones y organismos. El problema que nos acarrea y que persiste hasta nuestros días, a mi modo de ver, tiene mucho de relación con el maquinismo a partir de la época de la máquina de vapor a principios de la edad contemporánea. Más que con el capitalismo o con el comunismo, porque al final la clave no estaba en la ideología política, la clave estaba en la industrialización y en el maquinismo, que además, como se convierte en un paradigma sin contestación posible, y en un discurso, y surgen de ahí una serie de discursos muy potentes que van configurando la sociedad tal y como la conocemos en nuestro día, lo que es la sociedad de la edad contemporánea. Lo que se empezó a originar en ese momento es también el hacer una estructura, una vestimenta, una carátula, como queráis llamarle, maquinista de la sociedad. Entonces, todo lo que hay en la sociedad, recoger a través de la información o a través de las categorías que fuese, recogerlo todo a un lenguaje racionalizado al modo de la razón de la máquina. Ese ordenamiento cartesiano de todo lo existente, ¿no? Y de la sociedad principalmente y de la vida humana a partir de entonces. Claro, esto se impone la administración. Las administraciones de las grandes empresas del principio de la contemporaneidad arrancan al modo algunas de pequeñas empresas familiares, no, porque hay un filtro muy fuerte. En 1866 se destruyen todas estas empresas, hay una destrucción enorme de pequeñas empresas que habían surgido en la primera revolución industrial, y a partir de entonces se da el paso a las nuevas administraciones, que son administraciones de la máquina de escribir, que empieza a haber máquinas de escribir ya a mediados finales de los años 1880, 90, esto se generaliza, la máquina de escribir, el calco, la copia, y claro, estos procedimientos, estos trámites con estos medios mecánicos, pues generan un tipo de procedimiento. Después, con la salida de los ordenadores al mercado para las empresas, ya en los 70, 80, ya se van generando otro tipo de estructuras de ordenación, ¿no? Esto se ha ido como superponiendo. Los formularios, a partir de los años, sobre todo a partir de los años 1990-2000, se permiten los formularios por internet y los formularios todavía papeles mostradores, y a partir de la pandemia de COVID-2019, los años 2020 ya, pues ya todos los trámites se vuelven prácticamente digitales, en parte, porque estamos viendo que, por ejemplo, en las gestiones de la universidad, pues hay una especie de combinación, porque tenemos unos Word para rellenar o unos PDF rellenables que a veces no funcionan, y el Word es lo que tienes que mandar, que sí, la vía es telemática, pero el Word no es básicamente telemático, tienes que mandarlo y a partir de ahí se inicia un proceso, el proceso sí es telemático, ¿no?
hay una especie de evolución y con unas superposiciones que además en la universidad es más fuerte, y esto va en las estructuras universitarias, no solo en las estructuras de la gestión, sino en las estructuras de toda la organización, ¿no? La universidad conserva estructuras muy antiguas, hay algunas estructuras que se conservan, por ejemplo, la organización de los departamentos no sería una estructura al uso en la actualidad, ¿no? Hay como reminiscencias, pues por ejemplo, cómo se convocan las reuniones, hay reminiscencias muy antiguas hasta del siglo XIX, ¿no? Entonces en la universidad hay como una especie de capas superpuestas de gestiones y administraciones y estructuras que se han ido añadiendo unas a otras, entonces hacen los procesos mucho más complejos, ¿no? Lola Fenech hablaba de la plataforma de enseñanzas propias para ponernos un ejemplo de algo que ella gestionaba. Las enseñanzas propias son los grados, los másteres que ofrece la Universidad de Málaga, pero son másteres de pago, ¿no? Los ofrece a través de la Fundación de la Universidad de Málaga. Pues en esta plataforma de enseñanzas propias, incluso los alumnos o el profesorado tiene que hacer un recorrido transversal por ciertos diferentes departamentos de la administración de la universidad que el investigador, el alumno, no conoce, ni sabe dónde tiene que ir, ni sabe cuál es la cadena del proceso. Entonces, claro, Lola, en lo que su parte se refiere, porque ella entiende todos los problemas que esto genera para el investigador, pues ella está organizando tutoriales, cursos, guías, los servicios que dan, está intentando poner en marcha una nueva aplicación para que salte directamente de forma interna a gestión pues todo el procedimiento, ¿no?, que está pendiente de ese usuario, que nada más se da de alta una vez, no en cada servicio, ¿no? O sea, Lola entiende esto y a corto plazo, pues bueno, puede ser una solución, está aliviándolo y lo está haciendo de motu propio, ¿no?, lo cual es bastante encomiable. Pero no deja de ser un problema estructural que, bueno, pues Lola está solventando lo que puede, la plataforma de enseñanzas propias, pero el problema estructural está en toda la universidad, ¿no? Entonces habría que ver estos problemas estructurales, por dónde podemos cogerlos para analizarlos. Y yo, como, bueno, me considero historiadora, soy medio historiadora, medio comunicóloga, no sé, o medio periodista, o no sé cómo se me podría definir, ni tampoco me interesa mucho. Pero como historiadora, pues yo ya lo digo un poco a veces hasta de broma, ¿no? Se lo digo a la gente de administración, se lo dije a Enrique Pacheco, que está también en gerencia, ¿no? Este es el que finalmente nos manda los dineros, esos que hemos solido adelantar para nuestras cosas de investigación, o nos los adelanta si llegamos a tiempo a las convocatorias. Pues lo hablaba con Enrique Pacheco, es que de verdad tenéis un sistema fordista o posfordista. Fordista, ¿qué es el fordismo? Pues el fordismo surgió a lo largo de más bien la segunda revolución industrial, cuando ya el petróleo está accesible, ¿no? El último tercio del siglo XIX, a principios de los años 20, sabéis que Henry Ford perfeccionó lo que se venía haciendo en las factorías desde tiempo atrás, desde finales del siglo XVIII, que es la cadena de montaje. ¿Por qué digo que esto empezó en el siglo XVIII, cuando empiezan las primeras factorías, las primeras grandes manufactureras que promueven también en Francia, y de ahí, a partir de esa ley en toda Europa, pues promueven la ley Le Chapelier. La ley Le Chapelier de 1791, que es la que prohíbe los gremios. ¿Qué era el gremio? Pues el gremio era la institución que aseguraba que los artesanos acreditados pudieran construir un objeto, por ejemplo, vamos a poner un artesano sillero, pudieran construir la silla solamente con su conocimiento. Es decir, este artesano se iba al campo, no necesitaba ni un proveedor de madera, conocía las maderas mejores para construir, sabía dónde sacarlas, cuáles eran las más rectas que podía sacar del árbol, etc. Se iba con su madera, con su enea recogida del campo, se iba para su taller.
Y ahí el señor pues empezaba a tallar la silla, la construía no sé qué, le ponía tal, no sé cuánto, hasta que cogía, iba al mercado del pueblo y vendía la silla. Es decir, todo el proceso de producción de un objeto, esto se traslada más adelante a los servicios, como yo lo voy a trasladar yo, pues todo el proceso es conocimiento del artesano, el proceso de producción. Esto se empieza a desestructurar cuando empiezan las primeras factorías, se ataca radicalmente a los gremios. Eso fue un desastre para la clase de los burgos, la clase media de los burgos, de los artesanos, y esto ya termina de perfeccionarse, digamos, es una extracción del conocimiento de las clases trabajadoras, ¿no? Se extrae el conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que vale es el know-how, cómo se construye una silla. Si a ti te dejan en el campo, ¿tú te vas a venir con una silla? Yo no sé venirme con una silla del campo. Pues eso, por ejemplo, ¿no? A lo mejor una silla más rústica pues la podía hacer cualquier campesino, ¿no? O, en fin, nosotros hoy en día no sabemos hacer nada de esto. Esto se culminó con el Fordismo en los años 1920, cuando Henry Ford monta la cadena de montaje de sus coches, ¿no? Se abarata el precio del automóvil y empieza a vender coches en Estados Unidos como rosquilla. Esto se perfecciona muchísimo por los estadounidenses pues a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todavía cuando Europa estaba media tontolina y ya como reconstruyéndose no sé qué, pues ellos ya en sus fábricas que no habían sufrido pues los estragos de la guerra, pues ya perfeccionaron estos sistemas de Ford y surge el posfordismo. El posfordismo, imaginaros, una señora delante de un panel de bobinas de hilo que el panel las está enrollando sola, las bobinas se enrollan, hay como 200 bobinas. ¿De qué está pendiente la señora solamente? Pues de que los hilos no se enreden, ¿no? De darle un pequeñito toque a la bobina que vea que puede ser que se esté enrollando y ya está. O sea, la señora solamente sabe poner los carretes de la bobina vacíos dentro de los agujeritos y supervisar que el hilo se enrosque bien en la bobina. Ya está. Esa señora no sabe ni hacer el hilo, ni fabricar, ni coser seguramente, ni nada de nada. Bueno, pues eso es el posfordismo, ¿no? La especialización, y ya a través de máquinas más especializadas, maquinaria más especializada, robótica, pues ya la extracción total del conocimiento de los procesos. Los procesos, que es lo más importante, que ahora mismo deberíamos todos estar preocupados por conocer en el mundo actual, porque es de lo que nadie sabe y son cada vez más difíciles de relacionar los motivos y las causas de esos procesos, ¿no? Y a qué conducen y a qué llevan, ¿no? Otra cosa que quería decir para los responsables de gestión sobre lo que dice Jesús Bonil para los cuellos de botella, soluciones para los cuellos de botella que se os presentan, que si hay 2 personas pueden tramitar 400 dosieres al mes y que si hay 4 personas podrán tramitar 800 dosieres al mes, pues estoy totalmente en contra de esta opinión. O sea, creo que es totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque no es un problema numérico, no es cuantitativo. Están no contando, es un cálculo cuantitativo que no tiene, creo, no sé si me está enfocando bien la cámara, me cachis. A ver, no sé si la mitad del vídeo va borroso. Pues es un problema que no se resuelve cuantitativamente. Primero, para empezar, porque el factor humano es importantísimo y este cálculo creo que no sería válido, si lo tenemos que calcular como algo en plan científico, ¿no? Creo que no funcionaría, ¿no? Sobre el fordismo administrativo de la Organización de la Gestión en la Universidad de Málaga, con todo respeto, ¿por qué lo digo así? Pues porque cada puesto de base administrativo hace 2 o 3 tareas concretas, nada más. Por ejemplo, una persona se ocupa del itramita y de lo que sea, ¿no? Hablo del itramita. Pues esa persona, cuando coge mi trámite, solo se ocupa de una parte del proceso de mi trámite, ¿vale? Que es recogerlo en Itramita, que le llega a la plataforma todos esos documentos de factura y de no sé qué, solicitud y no sé cuánto. Entonces ya esa persona se supone que me pide si me falta algo, me lo subsana
y entonces lo pasa a gestión para que efectúen el pago, ¿no? Solo se ocupa de un proceso, de ese fragmento del proceso del trámite y de todas sus necesidades. Esto es Fordismo. ¿Por qué? Porque las administrativas que tienen a su cargo cada fragmento del trabajo, tampoco ellas tienen visibilidad de todo el conjunto del proceso, por dónde pasa mi trámite, ni lo saben, ni parece que les interese, ni mucho menos. Esto es lo que yo creo que sí deberíais tomaros en serio. Los administrativos de base son los que tienen que estar al tanto de todos esos procesos, son los que tienen que estar al tanto de esos 120 procedimientos administrativos diferentes que tenéis en el Vicerrectorado de Investigación y tienen que conocérselos al dedillo para poder efectuar su trabajo. No nosotros. Nuestros manuales de procedimientos serían diferentes, que es cómo pasos para hacer y qué hay que hacer para montar un proyecto. Hay que ir a tal, hay que contactar con nosotros, qué hay que ir para... Lo que ya internamente ahí, eso es trabajo vuestro, compañeros. Porque para nosotros es imposible. El hilo del trámite se rompe varias veces. Si no es en un solo vicerrectorado, además que va en varios vicerrectorados. O sea, es tremendo. O sea, nosotros no podemos y ni tenemos visibilidad para eso. Las que tienen que tener visibilidad para poder atender los procesos de los investigadores, muchísimo mejor si fuera de forma más concreta, lo más concreta posible, una sola persona o 2 o 3 personas nada más que asistieran a un investigador y que ellas por dentro se movieran en todos esos vericuetos. Eso sería mucho mejor, no dejaría de ser fordista, pero bueno, sería mucho mejor que lo que tenemos ahora. Estos problemas se reproducen en gestión porque toda la estructura de la Universidad de Málaga, repito, está hecha a imagen y semejanza del sistema fordista, con esta herencia de la edad contemporánea del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? No quiero que se me pase ninguna cosa importante. Bueno, pues yo he estado investigando y una primera pista que creo que sería muy conveniente, por lo menos que los jefes de servicio os lo miraseis, y no sé si ya veis conveniente que pasarlo a los vicerrectorados, a los vicerrectores, a los superiores nuestros de todos, pues igual sería interesante, ¿no? Yo he encontrado una pista que es un artículo científico de Cimini creo que es en italiano, porque es una señora, Chiara Cimini, que es C-I-M-I-N y el apellido et al. Y otros autores, ¿no? Es un artículo del año 2020 que se titula How do Industry 4.0 Technology Influence Organizational Change? An Empirical Analysis of Italia SMIS. Lo pronuncio fatal, lo siento mucho. El artículo lo he encontrado gracias a un canal de YouTube que se llama Canal Aprender a Investigar, que es de un joven doctor o doctorando de Medellín que está ahí también trabajando, ¿no?, temas de investigación, ¿no? Y el título de ese vídeo del canal Aprender a Investigar es De piramidal a matricial, transformación con industria 4.0 en administración. Podéis ir, voy a rellenar los datos estos en la cajita de descripción de este vídeo, podéis ir y ver este vídeo y podéis entrar en más profundidad en el artículo, porque, bueno, sobre la digitalización de la cadena de valor, el proceso que tiene que seguir una empresa que pasa de un sistema jerárquico en estructura piramidal a un sistema necesariamente matricial para que esas nuevas tecnologías de la 4.0 puedan ser aplicadas, pues tiene que además incluir del proceso tecnológico y el proceso estructural de la organización, de cambio estructural, tiene que llevar aparejado un proceso social. Este proceso social, verdaderamente, en la universidad deberíamos dedicarlo a estudiar, ¿no? O sea, deberíamos realizarlo habiendo estudiado ya el proceso social como
Nosotros los investigadores como usuarios, también la parte que les toque a los personal de servicio como usuarios, también a los estudiantes, ¿no? Esto sería a tener en cuenta, desde luego, en una revisión de las estructuras globales de las universidades, ¿no? Los estudios teóricos y menos prácticos incluso son bastante limitados sobre este tipo de adaptación de empresas, ¿no? Pero vamos, yo estoy segura, y luego hablaré de ello, que los compañeros de administración de empresas están al tanto de toda esta literatura académica, ¿eh? Se ha ido aplicando en grandes empresas que han ido aplicando las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Y todas han tenido o están en proceso de cambiar al formato matricial, porque no les da resultado una gestión en digital 4.0 con la estructura que tienen, ¿no? Entonces, ahí en este vídeo y en el artículo se explica bien cómo hay que tomar una estrategia a corto plazo para hacer la primera reconversión necesaria y una estrategia a medio y largo plazo para la siguiente fase de reconversión, ¿no? Esto no se hace así de un día para otro, ni en un rato, y mucho menos en la universidad. Esto requiere tiempo, requiere coordinación, requiere una evolución conjunta, requiere un proyecto estructurado para el cambio a largo plazo y un diseño detallado de todas las fases y las subfases del cambio que se realice, ¿no? Y debe ser a largo plazo. Os dejo la referencia para que vayáis al vídeo. Esto sería una primera pista bibliográfica que podría ser completada seguro con el conocimiento más avanzado de muchísimos especialistas que tenemos en gestión y administración de empresas y en marketing, por ejemplo, de la Universidad de Málaga.